En los primeros años del siglo XX, cuando la mayoría de las carreteras eran poco más que caminos reforzados y el transporte pesado seguía dependiendo del ferrocarril, surgió un desafío que parecía imposible: mover máquinas industriales y locomotoras completas por carretera. No piezas, no componentes, máquinas enteras, de más de 100 toneladas, atravesando pueblos, puentes antiguos y curvas pensadas para carros de caballos. De esa necesidad extrema nació uno de los vehículos más impresionantes jamás construidos, el Scammell 100 Tonne. No fue diseñado para la velocidad. No fue creado para la comodidad. Fue concebido para una sola misión: hacer lo imposible posible. A finales de la década de 1920, la empresa británica Marston Road Services se enfrentaba a un problema crítico. Las fábricas producían locomotoras de vapor cada vez más grandes, pero los muelles estaban lejos y el ferrocarril no siempre era una opción directa. El transporte por carretera parecía una locura, hasta que Scammell aceptó el reto. En 1929, los ingenieros de Scammell Lorries comenzaron a trabajar en una idea radical: un vehículo capaz de arrastrar 100 toneladas reales sobre carreteras públicas. No existía ningún precedente. No había manuales. Todo debía inventarse desde cero. El resultado fue una máquina que parecía salida de otro mundo. El Scammell 100 Tonne no era simplemente un camión grande. Era una estructura industrial móvil, construida con acero remachado, vigas de sección cerrada y componentes sobredimensionados en cada punto crítico. Su chasis era tan robusto que parecía más propio de un puente que de un vehículo. El corazón de esta bestia mecánica era un enorme motor de gasolina de 4 cilindros y más de 7 litros de cilindrada. No destacaba por su potencia máxima, sino por algo mucho más importante en el transporte extremo: el par motor a bajas revoluciones. Cada explosión dentro de los cilindros estaba pensada para mover peso, no para impresionar cifras. Mover 100 toneladas no es solo cuestión de fuerza, es cuestión de control. Por eso, el sistema de transmisión del 100 Tonne era tan complejo como brillante. Una caja de cambios de 4 velocidades se combinaba con un diferencial primario que duplicaba las relaciones disponibles. En la práctica, el conductor disponía de 8 marchas cuidadosamente escalonadas para subir pendientes imposibles centímetro a centímetro. Nada era rápido. Todo era preciso. La potencia se transmitía a las ruedas traseras mediante enormes cadenas de rodillos industriales, similares a las utilizadas en maquinaria pesada. Cada eje estaba diseñado para soportar cargas absurdas, y la suspensión por ballestas múltiples permitía que el vehículo se adaptara a superficies irregulares sin perder tracción. Conducir el Scammell 100 Tonne no era un trabajo, era una prueba física. El volante era gigantesco, sin asistencia alguna. Girarlo requería fuerza, anticipación y experiencia. Cada curva se calculaba con antelación, porque una vez iniciado el giro, no había margen para errores. Frenar tampoco era sencillo. El sistema de frenado estaba distribuido entre el vehículo tractor y el enorme remolque, coordinado con precisión absoluta. Y aquí entra en escena otro protagonista fundamental: el portacargas. Scammell no lo llamaba remolque, lo llamaba carrier, una plataforma diseñada específicamente para transportar pesos extremos. En su versión de 100 toneladas, incorporaba múltiples ejes, dirección propia y un sistema hidráulico capaz de elevar o bajar la carga para superar obstáculos, puentes o desniveles. En la parte trasera del carrier viajaba otro operador, el steersman. Su única función era dirigir las ruedas traseras del conjunto, coordinándose con el conductor delantero mediante señales acústicas y sistemas de comunicación primitivos. Sin esa sincronización, el vehículo simplemente no podía girar. Cada operación del Scammell 100 Tonne era un espectáculo. Las calles se cerraban, los puentes se inspeccionaban, los habitantes salían a mirar. No era raro que el convoy avanzara a menos de 5 kilómetros por hora, con equipos de apoyo caminando a su alrededor, observando cada crujido del acero. Pero avanzaba, siempre avanzaba. Con el paso del tiempo, se hizo evidente que el enorme motor de gasolina tenía un problema: el consumo. El Scammell bebía combustible como una fábrica entera. Por eso, a principios de los años 30, uno de los 100 Tonne fue reconvertido con un motor diésel Gardner. Ese cambio transformó completamente la máquina. El diésel ofrecía más par, mejor eficiencia y una fiabilidad superior en trayectos largos. Fue un punto de inflexión no solo para el 100 Tonne, sino para el futuro del transporte pesado por carretera en Europa. Durante más de 20 años, estas máquinas realizaron trabajos que ningún otro vehículo podía asumir. Transportaron locomotoras completas, generadores industriales y estructuras que hoy se moverían en decenas de piezas.
Solo se construyeron 2 unidades completas del Scammell 100 Tane. 2. Nada más. Y aún así, su impacto fue tan grande que redefinió los límites del transporte por carretera durante décadas. No era un camión, era una declaración de ingeniería. Y aún queda mucho por contar. El Scammell 100 Tane no solo fue una máquina extrema, fue una prueba viviente de hasta dónde podía llegar la ingeniería mecánica cuando no existían atajos digitales, simulaciones por ordenador ni materiales compuestos modernos. Todo se resolvía con acero, cálculo manual y experiencia real. Cada remache, cada viga y cada engranaje tenía una razón de existir. En la década de 1930, construir un vehículo capaz de arrastrar 100 toneladas por carretera pública era, para muchos ingenieros, una idea absurda. Las infraestructuras no estaban preparadas. Los frenos no estaban pensados para esas masas. Los neumáticos apenas soportaban una fracción de ese peso. Y aún así, Scammell lo hizo funcionar. Uno de los aspectos más impresionantes del 100 Tane era su distribución de cargas. El peso no recaía en un solo eje ni en un único punto. Todo el conjunto estaba diseñado para repartir tensiones de forma inteligente. El chasis del vehículo tractor trabajaba en conjunto con el carrier, formando una estructura casi continua. No era simplemente tirar de un remolque, era mover una sola máquina articulada. El sistema de ejes múltiples del carrier permitía que cada rueda soportara solo una parte del peso total. Esto no solo protegía la carretera, sino que también evitaba fallos estructurales. En una época en la que el colapso de un puente era una posibilidad real, esta ingeniería de reparto de carga era crucial. Pero no todo era acero y fuerza bruta. Había una enorme cantidad de inteligencia mecánica en el diseño. Por ejemplo, el sistema hidráulico que permitía elevar o bajar la plataforma de carga. Esta función no estaba pensada para comodidad, sino para supervivencia. Ajustar la altura podía hacer la diferencia entre pasar bajo un puente o quedarse detenido durante días. Imagina la escena. Una calle estrecha, edificios de ladrillo a ambos lados, gente observando en silencio y una locomotora completa avanzando lentamente sobre ruedas. El ruido del motor, el crujido del acero, el olor a combustible. El Scammell no pasaba desapercibido. Era un acontecimiento. Con el paso de los años, la evolución hacia motores diésel marcó un antes y un después. El motor Gardner transformó el carácter del 100 Tane. Donde antes había consumo extremo, ahora había eficiencia relativa. Donde antes el motor sufría, ahora trabajaba con más calma. El par motor del diésel permitía arrancar cargas inmensas sin forzar la mecánica. Este cambio no solo alargó la vida útil del vehículo, sino que sentó las bases de lo que hoy consideramos transporte pesado moderno. La idea de que el diésel era el camino correcto para cargas extremas quedó demostrada en la práctica, no en teoría. A pesar de su éxito técnico, el Scammell 100 Tane nunca fue un vehículo comercial masivo. Su producción era lenta, costosa y extremadamente especializada. Cada unidad requería mano de obra experta y materiales de primera calidad. No era rentable para usos generales. Era una herramienta creada para casos límite. Y aún así, su legado fue enorme. Durante más de 20 años, el 100 Tane trabajó sin descanso, atravesando carreteras que hoy parecerían inadecuadas incluso para camiones modernos. Sobrevivió a cambios políticos, a guerras y a transformaciones industriales. Mientras otros vehículos eran reemplazados, el Scammell seguía siendo útil. Cuando finalmente fue retirado, no fue porque fallara, sino porque el mundo había cambiado. Nuevos sistemas, vehículos especializados y soluciones modulares comenzaron a dominar el transporte pesado. Pero ninguno tenía la misma presencia, ni la misma simplicidad brutal. Hoy, los pocos restos y unidades preservadas del Scammell 100 Tane no son solo piezas de museo. Son testimonios físicos de una época en la que la ingeniería no se escondía detrás de carcasas de plástico ni pantallas digitales. Todo estaba a la vista. Todo era comprensible. Todo era reparable. Mirar uno de estos vehículos hoy provoca respeto. No por nostalgia, sino por comprensión. Comprensión de lo que significa diseñar algo para durar décadas bajo condiciones extremas. Comprensión de una mentalidad industrial que priorizaba la función sobre la apariencia. El Scammell 100 Tane no fue creado para gustar. Fue creado para cumplir una misión. Y la cumplió. En un mundo moderno donde muchos vehículos están diseñados para ciclos cortos de vida, esta máquina nos recuerda que otra filosofía es posible. Una en la que el acero se dobla antes de romperse, en la que el mantenimiento importa más que el marketing y en la que la ingeniería se mide en años de servicio, no en cifras publicitarias. Cada vez que un motor diésel moderno arrastra una carga extrema, hay un eco lejano del Scammell 100 Tane.
Un recordatorio de que, mucho antes de la electrónica avanzada, ya existían soluciones capaces de mover montañas, literalmente. Este no fue solo un camión, fue una frontera, y alguien se atrevió a cruzarla.